Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de las bombillas ahorradoras o bombillas de bajo consumo. Este video está dedicado con especial cariño a mi hermanito y también para todos aquellos escépticos de todo lo que no sea la verdad oficial. Bueno, ya entrando en materia, primero hablemos un poco de la historia de estas bombillas. Las bombillas de bajo consumo son una variante mejorada de las lámparas de tubos rectos fluorescentes, que fueron presentadas por primera vez en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. En 1976, el ingeniero Edward Hammer, de la empresa norteamericana GE, creó una versión reducida de estas lámparas alargadas, doblando el vidrio en forma de espiral, dentro de un diseño muy similar al que tenemos hoy. Pero solo terminados los 80s, que la tecnología de producción avanzó, se pudieron fabricar masivamente y con costos de producción aceptables. En los 90s y comenzando el nuevo milenio, se les dio un impresionante impulso a nivel mundial con el boom del cambio climático. Y todos los grupos ecologistas, en particular Greenpeace, se montaron en esta nueva ola. Esto fundamentalmente porque la promesa del ahorro de energía de estas bombillas fue acogida con fuerza por este tipo de grupos. El argumento de base de estos ecologistas fue que si estas bombillas consumían menos energía para generar luz, implicaba una menor utilización de combustibles fósiles y, en consecuencia, una menor emisión de CO2 por causas humanas a la atmósfera. Esto era particularmente importante para los países cuya fuente principal de energía son el gas, el petróleo o el carbón. Pero ya desde aquí se puede vislumbrar que todo esto es una farsa. El posible calentamiento global es generado por causas naturales, la actividad variante del Sol, los volcanes y otras más. La incidencia del CO2 generado por el ser humano es ínfima. Pero seamos claros, estas bombillas sí son más eficientes en la generación de luz, pero no tanto como dicen los ecologistas o los gobiernos, que nos hablan de un ahorro de hasta el 80% comparado con las bombillas incandescentes tradicionales. No sé qué tanto en realidad ahorran, pero lo que sí sé es cómo se hicieron las investigaciones que respaldan este argumento del ahorro. Resulta que cualquiera que tenga una de estas bombillas en su casa se podrá dar cuenta que tardan entre 1 y 2 minutos para generar todo su potencial lumínico. Es durante este precalentamiento que estas bombillas ahorradoras consumen la mayor cantidad de energía eléctrica para generar la luz. Luego de esos 2 minutos el consumo se estabiliza. Pues bueno, los estudios que midieron ese consumo, que básicamente comparaban un ril de bombillas ahorradoras encendidas contra un ril de bombillas tradicionales encendidas, encontraron que efectivamente las bombillas ahorradoras, según ellos, lograban ahorrar hasta un 80%. Lo que no se hizo público en su momento es que les dieron una ventaja enorme a las bombillas ahorradoras, ya que empezaron a medir el consumo de estas después de esos 2 minutos de precalentamiento. Ese es un error típico de buena parte de los estudios científicos que nos cuelan tan a menudo, donde eliminan una o dos variables para falsear y manipular los datos y también las conclusiones. Es por eso que el ahorro de consumo se relativiza muchísimo dependiendo de dónde esté instalada la bombilla. Es más ahorradora si está, por ejemplo, en una oficina o en una fábrica, en donde permanece encendida por horas sin ser apagada, comparado a si está instalada en un baño o una cocina de un hogar, porque generalmente son espacios en donde no permaneces mucho tiempo, y el comportamiento típico es encender y apagar la luz frecuentemente. En estos casos, el ahorro es mucho menor, porque el precalentamiento del que hablé anteriormente, que es cuando tiene la mayor tasa de consumo, será mucho más frecuente. El otro argumento fuerte de los probombillas CFL es que tienen un tiempo de vida mayor que las incandescentes. Eso también es una verdad a medias y manipulada. Si bien es cierto que si cogemos una bombilla de estas y la comparamos con una incandescente de hoy en día, la vida media de la ahorradora puede ser 15 veces mayor. Lo que no dicen al hacer estas comparaciones es que la incandescente tiene el potencial de durar hasta 150.000 horas. Lo que pasó es que por allá en los 80s o 90s, creo, no estoy seguro,
Hubo un grupo de miserables de esta industria, de los bombilleros de las luces incandescentes, particularmente Philips y Osram, que se confabularon para acortar la duración útil de estas bombillas. Es decir, esas 1000 horas de vida que rigen hoy en día para las bombillas tradicionales son un estándar impuesto por estos bombilleros para generar el recambio y así incrementar sus ingresos. Esa manipulación industrial premeditada para acortar la vida útil de electrodomésticos y toda clase de productos industriales se llama obsolescencia programada. Y nos la meten en casi todo: impresoras, computadoras, planchas, celulares, en fin, lo que se les ocurra. Y eso lo saben perfectamente los reguladores y entes fiscalizadores de todo el mundo. Pero no hicieron nada para poner en cintura a estos cafres. Pero quiero entrar al verdadero meollo de este video y a la verdadera intención de esta denuncia. Resulta que las bombillas de bajo consumo son verdaderas bombas tóxicas, potencialmente mortales para todos los miembros de su hogar, y en particular para los niños y mascotas, porque tienen mercurio. Es el vapor de mercurio presente en la bombilla el que posibilita que se comiencen a emitir fotones de luz ultravioleta. Esos fotones de luz ultravioleta, que no son visibles para el ser humano, chocan contra las paredes del tubo de la bombilla, que está recubierto por una capa fluorescente. Esto es lo que genera los fotones de luz que sí son visibles para nosotros. Bien, pues el mercurio es un metal pesado de elevadísima toxicidad, que una vez entra en nuestro cuerpo, es de muy difícil eliminación. De hecho, algunos autores hablan de que no se elimina. Cada bombilla de estas ahorradoras tiene entre 3 y 5 miligramos de mercurio en su interior. Esto es más o menos lo que corresponde a una cabeza de alfiler. Esa cantidad parece ínfima y poco peligrosa, y de hecho es el principal argumento de quienes pretenden minimizar los riesgos de estas bombillas. Lo que pasa es que el mercurio es tan tóxico que incluso en estas cantidades puede resultar muy perjudicial, especialmente para los niños. La toxicidad del mercurio es tal que las autoridades sanitarias ni siquiera se atreven a establecer un parámetro de tolerabilidad o una cantidad que sea segura para el ser humano. Por supuesto, estas bombillas son seguras mientras no se rompan, pues el mercurio permanece encapsulado en su interior. El problema es cuando se rompen. Veamos qué genera la intoxicación por mercurio, y en particular de los vapores de mercurio, que es lo que sale cuando se rompe una vaina de estas. El mercurio es especialmente tóxico para el cerebro y el sistema nervioso. Pero no se quedan atrás el hígado, los riñones, el aparato cardiovascular, el sistema reproductivo y el sistema inmune. Causa temblores, inestabilidad emocional, pérdida de memoria, insomnio, problemas neuromusculares, dolores de cabeza, Alzheimer, y se reconoce como un importante cancerígeno. Tremendo. Aunque son los fetos, bebés y lactantes los más vulnerables, ya que su exposición al mercurio influye muy negativamente tanto en el desarrollo de su cerebro como en el desarrollo de su sistema nervioso. Dependiendo de la cantidad de mercurio inhalado, se puede presentar daño pulmonar permanente e incluso la muerte. Asimismo, se puede presentar daño cerebral a largo plazo a raíz de su inhalación. Si el mercurio ingresa al torrente sanguíneo, puede afectar los riñones y el cerebro, y presentarse insuficiencia y daño renal permanente. Una cantidad grande en el torrente sanguíneo puede ocasionar sangrado profuso y pérdida de líquidos por la diarrea e insuficiencia renal, lo cual puede llegar hasta la muerte. Para que se hagan una idea de la seriedad del tema y vean lo peligroso que es el mercurio cuando se rompe una de estas bombillas, vean lo que recomienda la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en caso de que se le rompa una de estas vainas. Menos mal a recomendarnos que usáramos estas bombillas, nos informaron de todos estos riesgos, ¿no es cierto? A mí por lo menos no. Creo que a nadie le informaron de estos riesgos. ¿Quién carajos tiene en cuenta todas esas precauciones cuando se le rompe una bombilla de estas? Nadie. Porque nadie sabe los riesgos que implican. Y menos saben qué hacer en caso de que se le rompa una de estas bombillas. ¿Por qué no se informó de estos riesgos? Si el mercurio es tan peligroso. Pero vayamos más allá. Un estudio realizado más recientemente en el estado norteamericano de Maine
llevó a la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense a modificar sus recomendaciones, estas que acabamos de ver, porque se demostró que en caso de rotura, incluso cuando todas las precauciones anteriores fueron tomadas en cuenta a la hora de limpiar, las concentraciones de mercurio en la habitación donde una lámpara se rompe permanecen elevadas. Eso fue lo que descubrieron. Y es así porque el mercurio se adhiere a todo tipo de fibras textiles, alfombras, cortinas, ropa, lo que sea. Y estas fibras después pueden desprender vapores de mercurio durante mucho tiempo. Quizá algunos escépticos que nos tratan a los que hablamos de estos temas de conspiranoicos dirán, pero si todo esto es cierto, ¿por qué no aparecen millones de muertos por intoxicación por mercurio? Eso se debe principalmente a tres factores. Por un lado, si al romperse una bombilla de estas, usted tiene las precauciones mencionadas anteriormente, especialmente la de salir de la habitación, inmediatamente ocurre el accidente y además deja pasar un buen tiempo para que la habitación se ventile, la posibilidad de intoxicación se minimiza radicalmente. Segundo, a menos que usted sea un gato o un infante, el mercurio que haya entrado en su organismo no tendrá una manifestación evidente a menos que usted ya tenga una acumulación importante de mercurio en su organismo. Pero ojo, eso no quiere decir que no esté ahí. Y si por ejemplo usted es un paciente nefrológico o que tiene problemas con su sistema nervioso o inmunitario, esa pequeña cantidad de mercurio presente en esa bombilla que se le rompe podría tener efectos nefastos en su salud. Y tercero, la gran mayoría de los médicos y en general las personas relacionadas con la atención primaria en salud no tienen en el radar una intoxicación por mercurio, a menos que usted trabaje en una industria que trate con este metal. Y como casi nadie sabe esto que les estoy contando sobre el peligro de estas bombillas, raramente una persona común y corriente le contaría a su médico tratante tuvo un accidente con una bombilla de estas. Lo que sí le quiero dar aviso es que la cosa se está poniendo más peliaguda, porque avanza una campaña mundial que busca prohibir para siempre la fabricación de las bombillas incandescentes tradicionales, dejándonos con el dilema de escoger solo entre las bombillas LED, que son mucho más ahorradoras y longevas que estas que llaman de bajo consumo, pero también son supremamente costosas. Ya las prohibieron en la Unión Europea y en otros muchos países, y la idea va haciendo camino por Latinoamérica. Ya está llegando a Colombia, por cierto. Como siempre digo, usted decide si creer o no y si hacer algo o no. Si no me cree, al menos investigue si puede haber algo de verdad en todo esto que le estoy diciendo. Y luego, con un criterio bien informado, actúe. Pero si esta información le pasa de largo y no toma en cuenta ningún tipo de acción, si está lleno de bombillas de este tipo en su hogar, ruego a Dios porque ojalá nunca ocurra un accidente en su casa. Porque en serio, especialmente si usted tiene niños pequeños, esto podría ser bastante grave. No siendo más por hoy, los dejo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.